Según la retórica clásica, inventio, dispositio y elocutio conforman el contenido de cualquier discurso. Y hablando de inventio, tengo en mis manos estos objetos, una clavija y uno de estos para colgar ropa, porque me han dicho que con un cable suficientemente largo que llegara hasta Afganistán, hasta yo mismo podría conectar un gancho al hígado. Se solicita la ayuda del culto público de Canal 22 y de los aficionados a este gimnasio para identificar al individuo del que hablaremos a continuación. La vida de este extraordinario narrador estuvo siempre envuelta en el misterio, y quizá nadie sepa realmente de quién se trata. Empleó muchos seudónimos y llegó a presentarse a sí mismo como un mero representante de sí mismo ante editores y periodistas. En sus obras, que alcanzaron gran popularidad en todo el mundo, supo retratar con lucidez y sobre todo con ternura a los mexicanos más pobres. Este misterioso escritor, toda una leyenda, decía que había tomado su seudónimo de uno de los lados de un disco LP, pues estaba viviendo la segunda parte de la historia de su vida. Allí lo tienen, el escritor que se busca en esta emisión de El Gimnasio. Me encantaría poder darles a ustedes alguna otra pista para que se destraben y adivinen de quién se trata, pero no lo voy a hacer. Como siempre, comenzamos obsequiando libros a ustedes. Recuerden que el gimnasio es necesario para tener un cerebro y un espíritu sanos, pero no es suficiente, también hay que agregar a esta dieta libros de vez en cuando. Por ejemplo, estos que vamos a regalar, algunos cuentos de Joseph Conrad, publicados por Edivisión. La vida es sueño, así afirma Pedro Calderón de la Barca, también publicado por Edivisión. Tenemos esta biografía de Max Ernst y Leonora Carrington, de una autora francesa, Juliette Roche, publicado por Ediciones Era. Y también tenemos este otro libro, se llama José Luis Cuevas, El monstruo y el monumento, iconografía de una imagen pública. Es una serie de ensayos de Jaime Moreno Villarreal sobre las fotografías, algunas de las fotografías que se le han hecho a José Luis Cuevas. José Luis Cuevas será el invitado especial de esta emisión del Gimnasio. También tenemos, como en todas las ocasiones, muchos ejemplares de la revista Letras Libres atrasados para las personas que se pongan en contacto con nosotros. Vamos a presentar muy rápidamente rostros conocidos de todos ustedes, los atletas de este gimnasio. Primero que nada, Francisco Segovia, bienvenido. Hola, Pablo. Hola. Germán Ortega, ¿de dónde sacaste esa camiseta? Bienvenido. Y en su look de rebelde sin causa. Y también tenemos a Vivian Abenchushan. Hola. Bienvenida, querida Vivian. El primer ejercicio de este gimnasio, ya lo sabemos, es el del diccionario flexible. Yo les he dado palabras a nuestros atletas para que ellos jueguen con estas y con las definiciones de la palabra, y así todos podamos ir enriqueciendo nuestro vocabulario y sobre todo irnos divirtiendo un poquito. Francisco Segovia, te puse la palabra, si mal Tabú. no recuerdo, la palabra tabú. Tabú. Con razón no me atrevía ni a decirla. Bueno, tabú, existe el término en la historia de las religiones, en la antropología, en la sociología, en fin, es algo prohibido. También existe en la lingüística. Las palabras que no se dicen, que está prohibido decir, o que traen mala suerte, o que son groserías, o que designan partes del cuerpo, las partes pudendas, son palabras tabuadas, también se usa esa manera de decir. ¿Ah, sí? ¿Tabuadas? Tabuadas. ¿No? En ese sentido, digamos, los eufemismos podrían mostrar la presencia de un tabú. Por ejemplo, decir chingüente en vez de chingada madre, porque chingada madre tiene tabú, ¿no? Bueno, es algo que ocurre antes de que tú llegaras a este gimnasio. No, se dice bastante ahora en las canciones. Pero el mismísimo nombre de Jehová puede que sea un eufemismo por no llamar por su nombre al innombrable. Es el innombrable, de hecho, ¿no? Y entonces, ¿Jehová qué significa? No tengo idea. Significa precisamente Señor o algo así. Bueno, son las iniciales. El nombre son las consonantes, que sobreviven de un antiguo nombre que probablemente tenía que ver con una divinidad femenina y que a lo mejor tiene la misma raíz de Eva, Eva, porque es Yod, Ge, Bau, Ge.
Yod, antiguamente era, pues, el pronombre personal, ¿no? Yo, ¿no? Yo soy el que soy, por eso se decía, ¿no? Que eran las tres, pero que Yo probablemente soy el tenga que que ver con Eva, Jehová, Yoshua, Yahvé. Bueno, y casos de abuso, hay algunos muy divertidos. Fraser, en su libro de La Rama Dorada, pone ejemplos sensacionales. Ojalá que más adelante en el programa tengamos tiempo de poner algunos, si es que traemos por allí la bibliografía correcta. Pasamos contigo, Germán. Toca el turno a la siguiente palabra. Y a ti te pusimos, si mal no recuerdo, testaferro. Testaferro, bueno. Bueno, pues la palabra es una palabra italiana que pasa al español exactamente, ¿no? Testa, cabeza, ferro, hierro, ¿no? O sea, cabeza de hierro. Pero testa también... Como cabeza de chorlito, quiere decir, el que tiene la cabeza dura. Dura. Dura, así que Dura. no piensa nada, ¿no? Dura, ¿no? Ahora, por supuesto, quiere decir aquella persona, diríamos hoy, prestanombres, ¿no? Que se pone en un contrato, digamos, para ocultar o para dar la cara hacia la sociedad respecto a alguien que no quiere ponerse en el contrato, ¿no? Y que realmente es el que está atrás. Por supuesto, la palabra testa también no solamente quiere decir cabeza en sí, sino cara. O sea, también, entonces el testaferro es el que pone la cara, ¿no? La cara de hierro. Pero como tú dices, por supuesto, tiene que tener la cabeza dura, es un poco la analogía, como una especie como de ariete, ¿no? Es el ariete con el que va a abrir socialmente un contrato, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos contigo, Vivian. Te tocó la palabra trivial. Sí, trivial, que carece de toda importancia o novedad. Pero yo encontré unas definiciones de Ambrose Bierce en el Diccionario del Diablo. Una trivialidad es, según Bierce, un pensamiento que ruge en palabras que se esfuman, un cacareo que sobrevive al huevo, media taza de moralina con leche, o bien medusa agitándose en la ribera del mar del pensamiento. Ahí hay uno más, pero es muy rudo. Venga, nos lo chutamos. La sabiduría de 1.000.000 de tontos en boca de un imbécil. Eso es Una trivial, trivialidad. una trivialidad. También se relaciona su origen con el trivium, del cual ya habíamos hablado, tú nos habías hablado en unos programas, ¿no? Exactamente. Con Ahí viene el origen. pues este conjunto de estas tres artes liberales, la retórica, la dialéctica Y la gramática. Y la gramática, ¿no? Y que se supone que era pues tan sin importancia que dicen que de ahí pudo derivar el término trivial. Vayan ustedes a saber, dejémonos de trivialidades y vámonos pronto al primer fragmento de la entrevista con José Luis Cuevas, quien nos va a hablar de una frase del Quijote en la que precisamente él tenía que fijarse. Don Quijote dice: nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Don Quijote cuando de su aldea vino, ¿no? Entonces imaginaba yo a las bellísimas mujeres, ¿verdad?, que rodeaban a Don Quijote, que por supuesto era de su producto, de su imaginación, pero yo las imaginaba y decía: algún día yo llegaré a ser como Don Quijote, rodeado, como cuando él llega a la aldea, ¿verdad?, de mujeres muy bellas. Rident stolidi verba latina. Desde Latina, la chica latina, afirmando precisamente esto, que los tontos se ríen de la lengua latina. Y vamos a ver si es cierto. Currículum, ultimátum, eyaculatio precoz. Muy bien. Vamos a continuar ahora con nuestro siguiente ejercicio, que es el que llamamos retórica. En esta ocasión no vamos a tratar una figura retórica, vamos a tratar un término literario o lingüístico que todos manejamos y vamos a ver qué es lo que nos han traído nuestros atletas al respecto. Se trata del trabalenguas. Así es que creo que todos un poco lo entendemos, pero no sé, Francisco, comenzamos contigo, si quieres poner un ejemplo. Bueno, no, yo quería poner un ejemplo de cómo tan siguen vivos los trabalenguas más comunes, que cuando una palabra se deja de entender se sustituye por otra, con tal de que el trabalenguas siga funcionando como trabalenguas. Por ejemplo, antes se decía 3 tristes tigres
trillaban trigo en un trigal. Lo que se hace con el trigo es trillar, No tragarlo. no tragar. Y ahora se dice 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. O sea, unos tigres que comen como pajaritos, ¿no? Trigo. Sí, pues es lo que... Bueno, de todos modos, antes también trillar trigo, pues eran tigres peones, ¿no? ¿Dónde estaba la Con un fiereza de asadón, esos claro. tigres, no? Muy bien, Germán Ortega. Bueno, yo traigo aquí unos simpáticos. Ese bobo vino, nunca beber debe. Vida boba y breve vivirá si vive. A ver, ahora Ahí dilo está, ¿no? rápido. Ahora rápido, porque el chiste del trabalenguas El chiste del está en trabalenguas decirlo a una cierta velocidad. Y que se proponga como reto, ¿no? Claro. Claro. Como los malos son más que los buenos, pocos los sabios y muchos los locos, tienen en poco los más a los menos. Ahí está, está bonito. Ahora, siempre son eso, aliteraciones que hacen difícil su pronunciación, ¿no? El otro día, en otra emisión hablaban de Demóstenes, alguien lo sacó a colación, y Demóstenes era tartamudo, y se dice eso, Germán, precisamente tú lo sabes, que se ponía piedrecitas en la boca y se obligaba a sí mismo a decir palabras muy complicadas para superar ese defecto. Y aún hoy hay locutores que antes de salir a cabina mastican un lápiz, hablan con el lápiz en la boca para que luego les tengan bien. destrabada la lengua, Es su digamos así, ¿no? calistenia, ¿no? Es su calistenia. ¿Tú traes ejemplos? Sí, Vivian? aunque para el trabalenguas estoy absolutamente negada. Porque Puedes padezco decirlo una despacito como dislalia congénita, pero bueno. Qué triste estás, Tristán, tras tan tétrica trama teatral. Está muy Qué bonito. bonito está eso. ¿Y ese lo inventaste? No, lo encontré en un libro inconseguible. Que se De llama... curiosidades literarias y malabarismos de la lengua, de Roberto Vilches Acuña. Ah, has de prestarlo siquiera de vez en cuando, ese ejemplar. Yo traigo dos. Uno es de Alejandro Aura, a quien mandamos un saludo, y dice así, habla obviamente de esta colonia no muy popular en el norte de la Ciudad de México, y bueno, el trabalengua simplemente dice: le dijo Tacho a la tecamachalquencísima Tencha Camacho, ¿te machaco el cacho como lo machacan en Tecamachalco? ¿No? Ahí está uno. Y traemos también un par de ejemplos en latín. Este primero es muy famoso, dice ave, ave, aves esse aves, y que significa más o menos: hola abuelo, ¿quieres comer pollo? Y finalmente este otro, Paulus Paulam amat, sed Paula alium amat. Pablo ama a Paula, pero Paula ama el ajo. Así pasa. Bueno, vamos al siguiente fragmento de la entrevista con José Luis Cuevas, quien nos va a poner un ejemplo de cómo le afectaban las lecturas en su juventud. José Luis Cuevas es un hombre, por supuesto, no solamente de las artes visuales, sino también es un importante hombre de letras. El personaje de Raskolnikov influiría en mí, incluso en mi atuendo, ¿verdad? Vestía yo y andaba por los barrios bajos de México con un abrigo que había pertenecido a un tío mío que murió y me lo había regalado, y entonces ya era un abrigo un poco viejo, ¿no? Y entonces, portándolo, me sentía yo el personaje de Raskolnikov, y después andaba por las calles del centro, ¿verdad? Por los cafés de chinos, en fin, tenía yo mi estudio. Mi primer estudio lo tenía en la calle de Donceles, y después caminaba, y entre las prostitutas del barrio andaba yo buscando una Sonia, ¿verdad? Dostoyevski fue una influencia muy poderosa en mi trabajo ya de artista visual, ¿no? El enigmático personaje de la fotografía fue conocido por sus lectores simplemente como B. Traven. Una versión disparatada de su identidad lo ubicaba como hijo del Kaiser Guillermo II. Ja. Al parecer, nació en Chicago y su pasión de juventud fue el anarquismo. En 1951 obtuvo la nacionalidad mexicana con el nombre de Traven Torsvand. E independientemente de su lugar de nacimiento, su obra es una de las más auténticamente mexicanas. B. Traven, el autor que se buscaba en esta emisión del Gimnasio. Bueno, vamos a continuar todavía con un poquito más de los trabalenguas, porque traía uno que leímos durante el corte comercial y Pancho Segovia quedó un poco impactado y quiere pues, leerlo, ¿no? Es de Pedro Calderón de la Barca.
y es muy bonito también. ¿Lo lees? ¿Lo leo? Sí. Dijo un majo de Jerez con su faja y traje majo, yo al más majo tiro al tajo que soy jaque de Jerez. Un gitano que al jaez apretaba un jaco cojo, cogiendo lleno de enojo de esquilar la tijereta, dijo al majo, por la que jeta te la encajo si te cojo. Por la jeta te la encajo si te cojo. Así. Y es Pedro Calderón de la Barca, ok. Lo dejamos ahí porque sí. Da cosas y todo, o sea. Bueno, vamos al último ejercicio, a la última rutina de ejercicios de este gimnasio. Es la de expresiones e impresiones. Nuestros atletas nos van a dar su impresión sobre alguna de las expresiones que a veces uno escucha y que no sabe bien de dónde vienen o qué significan. Comenzamos, si quieres vamos a alterar el orden, vamos a comenzar contigo, Vivian. Vámonos hasta este lado. A ti te pusimos la expresión no dejar títere con cabeza. Sí, que alguien me decía que es una frase empleada en la crítica de teatro Guiñol. Pero en realidad, bueno, sí tiene que ver, ¿no? En el enorme, en el vasto campo de la crítica del teatro Guiñol. Pero sí tiene que ver, ¿eh? Porque en efecto, no dejar títere con cabeza significa hacer una crítica muy agresiva o, como se dice, destructiva, ¿no? O publicar una crítica en el periódico que se destroza un libro, por ejemplo, y que tiene que ver con desmembrar o quitar la cabeza. Y también significa destrozar algo, romper, cuando los niños hacen travesuras y no dejan títere con cabeza. Hay un capítulo del Quijote en el que Don Quijote ve una representación de teatro Guiñol, que es la que pone el maese Pedro. Y en esta representación hay un caballero que se llama Don Gaiferos y una novia que Melisandra, o Melisendra se llama, una cosa así. Y Don Quijote empieza a ver la representación de los títeres y realmente se involucra en la trama. Y cuando las injusticias son terribles contra estos pobres amantes y este caballero noble que viene huyendo de los moros, saca su arma y embiste contra el teatro de titiriteros y vuelan las cabezas, y algunos dicen que tiene que ver, que este es el origen de esta expresión, quién sabe, pero es de todas formas un capítulo muy divertido del Quijote que no hay que dejar de leer por allí, con todo este humor, pues un poco sí hasta de pastelazo, de caídas brutales y un poco cruel, ¿no? Pero divertido. Bueno, nos saltamos el orden nuevamente. Germán Ortega, vamos contigo. La tercera es la vencida. ¿De dónde viene esta expresión? La tercera es la vencida. Bueno, es una expresión muy antigua y bueno, dicho de otras maneras, en otros idiomas, pues casi de toda la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Y que tiene que ver con el simbolismo del número 3, que pues no solamente es el número de la completud, de lo completo, pues, está asociado a los tres mundos, el inframundo, el mundo de la tierra y el mundo celestial. Tiene que ver con las divinidades, o sea, todas las divinidades son trinas, precisamente porque es el número completo. Cristo, por eso, teóricamente, muere a los 33 años, que es la edad 3-3, doblemente completo, ¿no? Y Pitágoras decía, pues, que era el número que más cerrado, más completo, porque contenía el nacimiento, ¿no? El principio, el cenit, o la mitad, el medio, y el final, digamos, el crepúsculo, ¿no? La muerte. Y has dicho cosas ya tan profundas que a mí me da pena decir de dónde creía yo que venía, que era simplemente que las competencias atléticas siempre es a la 1, a las 2 y a las 3. Y a las 3, pero de ahí, entonces, de ahí se generaba que todo tenía que cerrarse en un 3, por eso Cristo renace, digamos, al tercer día, porque tenía que ver siempre con la completud del 3. Entonces, por eso hasta los niños dicen a la 1, a las 2 y a las 3, ¿no? O sea, la tercera es la vencida, ¿no? La que tiene que pasar. No solo es del Mediterráneo, según Dumézil, que hace historia de las religiones, es propio de todas las lenguas, de todas las culturas indoeuropeas. Esa insistencia, si te fijas también, hay como fenómenos inconscientes con ese 3, como cuando haces una serie de cosas, si nada más mencionas 2 como ejemplo, como que te quedas, ¿no? O sea, corto. Dices, la camisa, el zapato, como que le falta, y el pantalón, ¿no? Como una tercera. En los ejemplos de los diccionarios se ve mucho, o sea, como son 3 cosas, en sus definiciones son 3 cosas, es como una estructura mental que lleva al 3. Hasta papá, mamá e hijo, ¿no? La familia, ¿no? Lo completo. Bueno, pasamos contigo, Francisco Segovia. A ti te pusimos algo que tiene que ver con otro nombre, con otro número, que es estar en sus 13. ¿Qué significa cuando alguien está en sus 13? Bueno, lo que significa es más o menos lo mismo que montarse en su macho, o sea,
entercarse, ¿no? Ajá. No sé muy bien de dónde viene, pero me puedo imaginar que viene de la orden militar, de la Orden de Santiago. Los principales eran 13, que se llamaban, además cada uno de ellos se llamaba un 13. Esos 13 reunidos formaban el Consejo General. Entonces me imagino que sus órdenes desde luego eran inapelables. Entonces me imagino que estar alguien en sus 13 quiere decir estar reunido en el conciliábulo al que no se le discute nada, ¿no? O sea, en la es la necedad. orden pura. Es pura imaginación mía, no lo puedo probar. ¿no? Hay otros posibles orígenes, yo tampoco puedo probar ninguno, pero hay uno que a lo mejor es el que también trae Germán, que es el del Papa Benedicto XIII, que era un aragonés en esta época pues desconcertante para la cristiandad, cuando hubo hasta 3 papas vivos simultáneamente, y este papa era famoso porque se montaba en sus 13, vamos a decirlo así, estaba en sus 13, ya que el concilio le había pedido que renunciara para que se reconociera un solo papa, y él dijo, no, yo soy el papa. Dicen además que era de Aragón y que allí la gente pues, padece de esta tosudez ejemplar, no sé. Claro, yo creo que hay una especie como de coincidencia, porque en efecto esto del Papa Luna, que incluso cuando ya todo el Pedro mundo... Martínez de Luna se llamaba este Exactamente, señor. todo el mundo aceptó que nada más había un papa, que fue el que terminó el Concilio de Constanza con el cisma. Él siguió y murió muchísimos años después, y había mucha gente que lo... Pero lo que dice Pancho es probable también que sea más antiguo, porque en todas los consejos, incluso el Sanedrín judío, también en los consejos persas, siempre eran 13 personas las que daban la orden definitiva, ¿no? Y yo estoy seguro que entonces tampoco es casualidad que en la última cena fueran 13 los reunidos allí, ¿no? Exactamente. Y bueno, el 13 está asociado también a ser número de mala suerte. Unos dicen que porque en la última cena estaba Judas, que iba a traicionar, y otros que porque la mala suerte viene que uno de esos 13 pues fue condenado a muerte inmediatamente después, etcétera, no sé. Pero dicen que es de pésima suerte comer 13 personas, ¿no? En otro programa alguien habló de eso, ¿no? Que se jaló al Christopher Domínguez contó esa anécdota. Se jaló al borracho de la calle para que fueran 14 y rompieran ese número nefasto, ¿no? El 13. Tiene que ver con la coordinación entre los 365 días y 6 horas del año solar y los ciclos lunares, que siempre serían 12 ciclos lunares completos más uno que queda incompleto. O sea, el ciclo 13 de la luna es el que queda mocho para terminar el ciclo solar. Entonces, por eso el ciclo 13 siempre es de cambio, y la muerte es cambio, pero pues, también la suerte puede ser cambio, ¿no? Y ahí viene también, yo creo, en las leyendas de los vampiros y eso, esos plazos de un año y un día, de esa inconsistencia entre los dos calendarios. Los dos, exactamente. Y entonces el 13, el 13 como Cristo, pues era el que generaba el cambio, ¿no? Bueno, pues tenemos que irnos al siguiente fragmento de la entrevista con José Luis Cuevas. Ya estamos prácticamente de salidas. Nuevamente, José Luis Cuevas vuelve al tema de las mujeres. ¿Por qué será, verdad? Me sedujeron las 2 grandes adúlteras de la literatura. Por ejemplo, Madame Bovary, ¿verdad?, de la obra de Flaubert, y también Ana Karenina de Tolstoy, ¿verdad?, que es otra adúltera, ¿no? Pero más incluso que el personaje de Tolstoy, que Ana Karenina también es un personaje conmovedor, ¿no? El personaje de Madame Bovary, ¿no?, que en su tiempo, en el tiempo en que lo publica Flaubert, provoca una serie de escándalos y de cosas, ¿verdad?, por el hecho de tratar el asunto del engaño, que después se haría ya tan frecuente en la novela francesa e incluso en el cine francés, ¿verdad? El adulterio ya era una especie de constante dentro del cine francés. Hablo del cine francés muy antiguo, ¿no? Las mujeres que engañaban. Y siempre me sedujo el personaje de las mujeres que engañan. Han ejercido sobre mí una seducción muy grande, ¿verdad? Leyendo yo las novelas estas, o incluso novelas de menor valor literario, ¿verdad? El solo hecho de que el personaje fuera un adúltero era algo que me llenaba de emoción, ¿verdad? Y andaba yo buscando mujeres casadas que engañaran a ver si lograba yo tener alguna relación con ellas, ¿no?
Claro, es una mujer extraordinariamente vulgar, casada con un hombre muy vulgar, ¿verdad? Pero la salva de la vulgaridad el hecho de ser una mujer sumamente imaginativa, ¿verdad? Y ella se está imaginando una mujer distinta, ¿no? Y de ahí que vengan sus romances o la búsqueda de relaciones pecaminosas, ¿verdad? Pero no puede huir de la vulgaridad porque cae siempre con hombres vulgares. Ese es el problema de Madame Bovary. No hay más tiempo ya en este gimnasio, se ha agotado, también nosotros estamos un poquito agotados. Gracias a ustedes por participar, a la gente que nos mira desde su casa, a los teleatletas, pues muchísimas gracias. Nos vemos aquí la próxima semana. Mi padre fue boxeador y desde que éramos niños, mi hermano y yo fuimos introducidos al mundo del box y aprendimos a boxear. Yo les sabía dar el punching bag y todas esas cosas, ¿no? Y me sirvió mucho. Ya en la época de mis enfrentamientos contra ciertos pintores de la escuela mexicanista, el haber practicado el boxeo me sirvió para defenderme, para salir bien librado de los encuentros a puñetazos, ¿no? Es el gimnasio, puesto el gimnasio, das es Gymnasium, this is the gym. Ven al gimnasio y en el gimnasio, come al gymnasium, come to the gym. En el gimnasio tú encontrarás, tú troverai, you should find. L'espa de letras, come las letras, non son discretas, ni analfabetas, son palanquetas, que incominceta la rutina per preparación de retórica che juguetón. En el gimnasio desarrollatio de intelectuatio il musculon, il lexicon l'iperbaton. Es el gimnasio, non è magnesio, quítalo necio, velas el fin. Ego t'absolvo, nobles oblige, no ven no gain, no pasarán. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Es el gimnasio, puesto el gimnasio, das es Gymnasium, this is the gym. Ven al gimnasio, viene al gimnasio, come al gimnasio, come to the gym. Non ti arrepentirai, e muscoli tendrai, sì, 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 sì.